Efesios 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos, porque en otro tiempo seréis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas, porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Mas todas las cosas, cuando son redarguidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno empero de vosotros de por sí ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. La lección de Efesios capítulo 5, que la tomamos conforme al leccionario de la iglesia.
Así que siempre hacemos una pequeña introducción general. Efesios fue escrito en el año 62 a 63 después de Cristo. No hay duda de que su autor fue Pablo. Fue una carta que él escribió desde la cárcel romana, en la ocasión esta en que hicieron unas acusaciones contra él que no tenían ningún fundamento. Por lo tanto, las autoridades romanas lo que hicieron fue dejarlo en su casa, en lo que veía juicio, sin encadenarlo ni nada. Así que él ahí predicaba libremente, y entre las cosas que hizo, escribió cartas que se conocen como las epístolas desde la cárcel, que está Filipenses, Colosenses, y una de ellas es Efesios. ¿Cómo se fundó la iglesia de Efesios? No se sabe muy bien. Se cree que de los cristianos que estuvieron en el día de Pentecostés, allí había gente de Anatolia. Anatolia es Asia Menor. Lo que es hoy en día Turquía, donde estamos cogiendo todos esos terremotos. Este territorio es extremadamente importante para la historia secular y para la historia cristiana. Ahora sí se menciona una pareja de unos cristianos extraordinarios, que era Priscila y Aquila. Era un matrimonio extremadamente consagrado, que algunos autores le atribuyen a ellos la fundación de la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo estuvo allí en su tercer viaje misionero. Estuvo 3 años como pastor. Después del apóstol Pablo estuvo Timoteo por 1 año y medio. Éfeso es una ciudad que está, la parte esta de lo que es hoy en día Turquía, costera con el mar Egeo. El mar Egeo es el que está entre Grecia y Anatolia, lo que es Turquía en el día de hoy. Y Éfeso está aquí. Una de las ciudades más importantes en esa época que estamos nosotros estudiando. Tenía un templo bien famoso que era el templo de Artemisa, conocido también como Diana de los Efesios. Y era una ciudad portuaria, de hecho, junto a un río que desembocaba en el Egeo. Tenía un gran apogeo económico y cultural. Las personas que eran miembros de esta iglesia, como la mayor parte de la iglesia en esta área, los miembros estaban constituidos por gentiles y judíos. Uno de los problemas fundamentales que había allí era algo similar a lo que había en otras iglesias de esta área, que había una división, una discordancia entre los judaizantes, porque ellos pensaban que los nuevos convertidos tendrían que pasar por un proceso de hacerse judíos, ser judío, y concebían el cristianismo como una adición al judaísmo. Así que el apóstol Pablo tuvo que trabajar esta situación como en muchas otras iglesias. Esto fue un problema terrible en esta época de la iglesia cristiana. La epístola de Efesios se divide en unos primeros 3 capítulos y unos segundos 3 capítulos. Los primeros 3 capítulos son esencialmente teológicos, y los segundos 3 capítulos hacen mucho énfasis en la vida práctica del cristiano. Por eso es que ustedes van a ver que en la lección de hoy hay muchas referencias a lo que es la vida práctica del cristiano, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos comportarnos, etcétera, etcétera. Pero con mucho énfasis en el amor, como dice este texto que yo le tengo aquí. Ahora, en todo este epístola de Efesios también se habla de los famosos misterios. ¿Qué eran los misterios? Cuando él habla del misterio, por ejemplo, de la redención, el misterio de la iglesia. ¿Por qué lo llama misterio? Porque antes de Cristo, en ese periodo de la ley mosaica, no se habló para nada de esos asuntos, ni estaba clarificado para la gente el asunto de esos misterios, que esas cosas, esas ideas
que llamaba misterio. Por ejemplo, la idea de que el cristianismo era para toda la humanidad, no solamente para los judíos. Él dice, eso es uno de los grandes misterios que traen las nuevas, el Evangelio. Esto no es para los judíos nada más, esto es para todo el mundo. Fue bien difícil de que ellos lo pudieran entender. El otro misterio a que hace referencia ahí, que tampoco se hablaba en todo el periodo que estuvo antes de Jesucristo, en el plan y la exposición y el programa de salvación de Dios, es la iglesia como cuerpo de Cristo. Y ustedes van a ver aquí que en una de estos versículos se hace referencia al matrimonio, pero no que el apóstol Pablo le interesara tanto hablar del matrimonio y cómo tenía que ser la relación matrimonial. Si ustedes escudriñan bien ese capítulo, se dan cuenta que él lo que está haciendo es comparando el matrimonio humano con el matrimonio de Cristo con su iglesia. Entonces ahí, ¿saben? Salen a relucir ciertas cosas. Por ejemplo, el concepto de la sumisión. Tiene que estar la esposa sometida al marido. Bueno, nosotros como cristianos estamos sometidos a Cristo. Entonces, la esposa está sometida al marido de la misma manera que nosotros estamos sometidos a Cristo, que es en el amor de Cristo, en la recepción de su amor. Entonces, uno dice, ¿por qué dice esas cosas como que el esposo es la cabeza, que ella es la seguidora? Bueno, yo en el libro mío, todos ustedes lo tienen, un capítulo que se lo tengo dedicado a explicar eso. Es que en realidad, y esto lo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 28, Gálatas 3, 28, dice que en Cristo no hay ni judío ni griego. Y entre las cosas que menciona también que no hay ni hombre ni mujer. Y si uno estudia todo el devenir de la palabra, de la exposición del Evangelio, está claro que para Dios el hombre y la mujer son iguales. Entonces, ¿por qué se habla de uno estar sometido a otro? Bueno, cuando él habla de que la mujer tiene que estar sometida al marido, después tiene otra partecita que dice, y el marido ámela. ¿Qué quiere decir eso? Es un condicionamiento. Lo que le está diciendo es que si el marido no la ama, no es merecedor de la que la mujer lo vea como el líder de la casa. ¿Ves? Ahora, con esto hay que tener mucho cuidado porque en muchas iglesias se ha utilizado este pasaje para justificar el machismo. El hombre que abusa, pero como la Biblia dice que la mujer tiene que estar sometida, tiene que tolerar todos los abusos del hombre, nada más lejos de la verdad y nada más lejos de una verdadera interpretación y correcta interpretación bíblica. Yo tengo otra idea que es personal, y es que el matrimonio es como una empresa. En una empresa hay diferentes roles y tiene que haber alguien que lidere. No es que el que es el jefe es mejor que nadie, ni que es superior que nadie. Es una función más. Así que un matrimonio que funcione sanamente, pues alguien tiene que ser el líder en el hogar, pero no para imponer, sino para amar, para enseñar, para guiar, no para someter. Fíjense, qué interesante todo esto. Esto quiere decir, hermano, que si en un matrimonio, la persona que tiene la capacidad de líder, que tiene las mayores capacidades en general para llevar las riendas de ese hogar, en ese caso, el líder, si es la mujer la que tiene esas capacidades y el hombre no la tiene, no estamos diciendo que esto es un matrimonio disfuncional, es que eso puede suceder. En algunos matrimonios es la mujer la que tiene las capacidades. Pues en ese matrimonio, ella tiene que ser la directora, la jefa de ese hogar,
Entonces el marido pues debe seguirla, sometido en el buen sentido de la palabra, porque ella es la que tiene las capacidades. O sea que esto es un issue que yo se los traigo a ustedes. Yo sé que ustedes lo entienden muy bien, pero desgraciadamente hay tanta gente en las iglesias cristianas, católicas y protestantes, que utilizan estos pasajes bíblicos para justificar una cosa que es antibíblica, que es una asquerosidad, que es el machismo. ¿Ok? Así que estamos claros en eso. Quería enfatizar este punto. Las otras cosas que se mencionan aquí son las obscenidades, ¿verdad? El tópico de las obscenidades. Andamos como hijos de luz, tener obras infructuosas. Los días malos se refiere a los días difíciles, que estamos cerca del fin. La sumisión de la iglesia, la igualdad y el matrimonio. Volviendo entonces a enfatizar esto, el matrimonio legalmente, ¿qué es? Un contrato. Es una empresa con muchas conveniencias sociales, económicas y de todo tipo, cuando se hace ese contrato en el matrimonio. En el matrimonio está la conveniencia de funcionamiento, los sueldos, está la satisfacción de las necesidades sexuales de las personas, del hombre y de la mujer. Pero esos dos componentes no son los más importantes en un matrimonio. En un matrimonio lo más importante es el amor. ¿Por qué? Mire, las conveniencias cesan o se tornan irrelevantes. El sexo también puede ser en un momento dado dentro del matrimonio que se convierte en algo irrelevante o que esté plenamente satisfecho, lo que sea. Pero pueden pasar de una manera u otra. Lo que no puede pasar en un matrimonio, si va a prevalecer y va a permanecer, es el amor. Cuando cese el amor en la relación, ahí se acabó todo. Más importante que las conveniencias y más importante que el sexo. Hermano, así que con esa introducción vamos a hacer lo que siempre hacemos. Empezamos con la hermana Naira. En esta ocasión no tenemos a nuestra hermanita Adelaida, pero tenemos aquí dos hermanos bien queridos por nosotros, que es Félix y Cristina. Echen para acá, acérquense. Estos panameños los queremos mucho. Ubíquese en Efesios, que ellos van a estar entonces colaborando con nosotros. Y tenemos
obviamente también al hermano Luis, que también va a tener su parte y su colaboración y con las otras personas. Así que vamos a empezar con la hermana Naida. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Vamos a dejarlo hasta ahí. Es hasta el 9. Hasta el 9. ¿Algún comentario? Bueno, aquí yo podría decir, en mis palabras, que son los valores que tiene que tener el ser humano, ¿verdad? Positivo. Ahí están dando los valores negativos que muchas personas los tienen. Entonces, si vamos a ser imitadores de Dios, pues tenemos que dejar todas esas cosas negativas y todo lo que le gusta al ser humano, que es prohibitivo, pero al ser humano le gusta. Y empezar entonces a cambiar, porque eso es un proceso de cambio. Porque la gente pues le atrae mucho lo que hay en el mundo y quiere ser muchas veces como estas personas. Y en un momento dado pues tienen que pedirle a Dios dirección. Y ahí, cuando tú le pides la dirección a Dios, que empiezas a ver las cosas en el plano espiritual, entonces es que tienes que empezar a imitar a Jesús, a Dios. Muy bien. Fíjense, en esta iglesia habían unas personas que respondían al nombre de Himeneo y a Alejandro, que eran personas que querían inventarse su propia doctrina. Tenían unas interpretaciones equivocadas. Y por eso es que usted ve que el apóstol Pablo aborda este tipo de temas. Una de las cosas que ellos decían era que el cristiano no se debería casar. Fíjense, usted va a encontrar ese tipo de cosas por ahí. Y también tenían otras aberraciones doctrinales y tenían mucha influencia y poder dentro de esa iglesia. Eso también usted lo pueden ver hoy en día en diferentes iglesias, donde entran personas que hablan bonito y se convencen a mucha gente, pero que tienen una doctrina bien errónea. Así que tenemos que cuidarnos, pero siempre yo les digo, hermanos, volvamos a la Biblia, ¿verdad? Es el tema nuestro, ahí todo está claro. Seguimos ahora con el hermano Félix, que el hermano Félix tiene un movimiento ya, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de su movimiento? Boga Mar Adentro. Precioso, adelante. Vamos a seguir leyendo ahí desde donde ya lo dejó. El 10. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que se manifiesta a todo. Hermano Félix, su comentario. Amén. Sí, la Biblia pues nos insta a andar en una conducta, ¿verdad? Como comienza diciendo el pasaje, andando en luz, que es como la manera en que Jesús pues se mostró, ¿verdad? Andar en amor y rechazando, ¿verdad? Todo lo que trate de quitarnos, ¿verdad? De la convicción por la cual hemos creído, porque no podemos, ¿verdad? Ser persuadidos por algún tipo de palabras vanas
que trata de engañar. Eso es lo que hicimos referencia hace poco. Continuamos con la hermana Cristina, esposa del hermano Félix. Entonces, Versículo 14. sí, yo le aguanto aquí el micrófono. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Su Jesucristo. comentario, hermana Cristina. Amén. El apóstol Pablo, pues una vez más nos insta a no seguir conforme a las corrientes de este mundo. El mundo, pues, está en sus deleites, en sus pecados, en sus malas palabras. Y aquí nos dice que no estemos como ellos, que más bien hablemos positivo, cantando himnos, alabando al Señor, no dándonos a las bocacheras ni a los vicios, a esas cosas que son de perdición para el alma, siendo más bien entendidos. Si hacemos lo que hace el mundo, llevándonos por las corrientes mundanas, pues nos convertimos en personas insensatas. Y el apóstol nos dice que no podemos ser insensatos, sino más bien entendido que la voluntad de Dios es que le mantengamos alabándolo y glorificándolo. Muy bien, mi hermana Cristina. Muchas gracias. Continuamos con el hermano Luis. El 21, hermano Luis 21. Yo lo veo porque usted me hará algunas preguntas y Sí. yo se las contesto. Claro. Hermano Luis, adelante. Ok, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el levantamiento del agua por la palabra. Muy bien, hermano. Esa parte ya le explicamos, ¿verdad? ¿Tiene alguna pregunta, hermano Luis? No, yo creo que ahí habla del matrimonio, ¿verdad? A veces pienso, cuando un matrimonio es duradero, no es que me las esté echando del mío, pero el mío lleva 46 años y por algo ha sido, ¿verdad? Que van 46. Hermoso testimonio. Ah, Hermoso testimonio. claro, entonces pues en casa pues lo que hacemos es que cuando hay algo, un problemita, algo, lo conversamos, lo discutimos y pues y tratamos en paz de arreglar todo. Muy bien, de eso se trata. Fíjate, esa palabra tan sencilla del hermano, pero deberían estar en un manual matrimonial de esos que usan los psicólogos, que ellos lo hablan todo y lo solucionan. Vamos entonces a la parte final, con la hermana Vilma y la hermana Ilia, el dúo dinámico. El 24, el 26, ¿verdad? Sí. Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, ama a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno, empero, de vosotros de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencia a su marido. Hermana Ilia, ¿falta algún versículo? No, no falta. Vamos entonces a que ustedes me comenten. Ya nosotros comentamos sobre esto. Exactamente. Unos comentarios
Sí, Cortito, porque ya básicamente lo Exacto. hemos cubierto. sí. Ahora si hay alguna pregunta o duda. Bueno, en el matrimonio lo más importante es el amor. El amor que se tiene esa pareja. Y Jesús compara el amor que Dios le tiene a la iglesia con el amor que le debe de tener el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Se tienen que- Exactamente. Es una comparación. Esa comparación. Según Jesús, Dios Padre, ¿verdad? Amó la iglesia, amó al ser humano, que se entregó a sí mismo por la remisión de nuestros pecados y por el amor tan grande, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, el único que tenía, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviese vida eterna. Ese amor tan sublime y tan grande, tan suave de olor, como dice, ese mismo amor debe de tenerse una pareja. Respeto mutuo, comprensión mutua, ayuda mutua en todas las facetas, ya bien sea en enfermedad, en pobreza, en lo que sea. Porque para Dios lo más importante es el amor. Claro, tienen que venir otras cosas porque es la forma de nosotros podernos multiplicar. Sí. Pero lo más importante que Quiere decir que el amor no es el sexo. No, El amor es otra cosa. no, hoy en día El se sexo está puede ser una tergiversando. expresión de amor, pero el amor no es el sexo. Hoy en día se está tergiversando todo esto. Exacto. Y tantos sexólogos y tantas cosas. No. El amor el sexo viene por sí mismo en todas las ocasiones porque tenemos que multiplicarnos, ¿verdad? El Señor nos envió eso. Muy bien. Pero el amor es lo más importante. Muy bien, hermana Ilia. Vamos, Vilma, pregunta, aportación. No tengo pregunta, pero me llama la atención grandemente el hecho de que sí, esto es una comparación, ¿verdad? Exacto. Iglesia, Cristo, amor, hombre, mujer. Y acabo de pensar que Dios nos amó incondicionalmente, Exacto. pero nunca nos dijo presencialmente yo te amo, sino que por sus acciones sabemos del amor tan grande que Dios ha derramado en su pueblo. Y acaba de surgirme el pie forzado para el próximo poema de Viernes Santo. Muy bien. Esto que la hermana ha dicho es precioso. Vamos a dejar al hermano Pedrito para la próxima ocasión. Vamos entonces para hacer el redondeo final que siempre hacemos con la hermana Betsaida. Dentro de lo que estamos hablando, Pablo, ¿verdad?, comienza de que nosotros tenemos que en este mundo ser una luz, que tenemos que vivir bajo una sabiduría, porque hay muchísimas cosas que eso, a base de esa sabiduría, a base de la luz, a base del amor, nuestro hogar va a ser un hogar de paz, de armonía, igual que eso lo vamos a aplicar a la iglesia, que haya un ambiente de paz, de armonía y que podamos llevar a cabo las funciones dentro de la iglesia. Y había leído en el comentario que se llama en Doris Ward's comentario, cuando dice este pensamiento, dice: cuando tienes un esposo que piensa, cuando el esposo piensa, soy uno con mi esposa y debo pensar y actuar de esta manera, y una esposa que piensa, mi esposo es la cabeza de nuestra unidad y necesito respetarlo como cabeza, entonces tendrá un matrimonio bíblico saludable. Que el Señor le bendiga. Perfecto. Entonces, para terminar el texto, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda, sacrificio, fragante para Dios. 5:2. Dios los bendiga, hermanos. Bendecida. He visto nacer el día, bendecido por Dios, Ser supremo que desde las alturas celestiales me avista, me cuida y guía mis pasos. He visto el arribo de la puesta del sol, majestuoso y candente astro. Bendecida soy por tu misericordia, mi amado Dios. Tu excelsa presencia me brinda con amor su protección. He visto teñir de oscuridad los cielos. Ha llegado la noche
Luciérnagas de amor ocupan el espacio cielal. La luna, vigía nocturnal, hace su entrada triunfal. Y tú, mi Señor Jesús, sigues aquí, fielmente. Cobija a este ser que te aclama, te agradece y nuevamente bendecida soy.